Cada noche, sin falta, a las 3:03 de la madrugada, el silbido recorre la calle. Es una melodía simple, dadum. Podría parecer alegre, incluso inocente, si no fuera por dos detalles. Solo se escucha en la cocina o la sala, y nunca debes mirar su origen. Los padres del narrador lo saben bien, por eso tienen cortinas gruesas con candados en cada ventana. Pero hay algo inquietante, la madre a veces se sienta en el sofá rojo a escucharlo, como si el sonido la hipnotizara. ¿Por qué obedecer una regla tan absurda? Porque en este barrio, las apariencias engañan. Lo que parece una tontería es en realidad un pacto invisible. Piensa en eso la próxima vez que oigas un ruido extraño de madrugada. ¿Realmente quieres saber qué lo causa? El terror no está en el silbido, sino en lo que pasa si lo investigas. La familia lo sabe, pero Holden, el vecino nuevo, estaba a punto de aprenderlo de la peor manera. Y ahí está el verdadero miedo. No es el monstruo que golpea tu puerta, sino la curiosidad que te obliga a abrirla. Porque una vez que miras, no hay vuelta atrás. ¿Qué crees que vio Holden cuando abrió la cortina? Solo él lo sabe, y ahora está atrapado en su propia pesadilla. Este no es un barrio cualquiera. Aquí, los jardines florecen más brillantes, los niños casi nunca se enferman y hasta los billetes de lotería parecen caer del cielo. 1.000.000 de bendiciones, dicen los vecinos. Pero como todo en esta vida, la buena suerte tiene su precio. Y en este caso, se paga con un silbido que atraviesa la oscuridad cada madrugada. La familia del narrador lo descubrió cuando su hermana Ñola, quien llegó al mundo con los pulmones frágiles, se curó misteriosamente al mudarse aquí. Los médicos no lo entendieron, pero ellos sí, era el barrio obrando su magia. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde todo sale bien? Donde hasta el clima parece conspirar a tu favor. Suena a sueño, ¿verdad? Pero hasta los sueños más dulces tienen sus pesadillas. Porque esa misma fuerza que cura a Ñola también trae el silbido nocturno. Es un equilibrio macabro, prosperidad a cambio de ignorar lo inexplicable. Como ese vecino que gana la lotería pero evita hablar de la figura que ve por el rabillo del ojo. El horror y la fortuna son dos caras de la misma moneda en este lugar. Y aquí está el detalle que hiela la sangre, nadie quiere irse. ¿Por qué abandonar un paraíso, incluso si su cielo tiene grietas? Los residentes prefieren vivir con el misterio que arriesgarse a perder sus bendiciones. Pero cuando llega gente nueva, eso es otra historia. Porque no todos creen en las advertencias. Y el comité de bienvenida sabe que, tarde o temprano, alguien romperá las reglas. Como Holden, el niño que insistió en jugar con fuego y terminó quemado. Cuando una nueva familia llega al barrio, no reciben solo galletas y sonrisas. El comité de bienvenida aparece con su cacerola de macarrones, una canasta de regalos y un sobremanila lleno de recortes de periódicos que harían palidecer a Stephen King. Son pruebas de lo que ocurre si rompes la única regla, mirar al silbador. No todos mueren, advierten, pero la luz en sus ojos se apaga para siempre. El padre del narrador lo entendió al instante, su herencia caribeña le enseñó que algunos misterios deben quedarse sin resolver. Esa misma noche instaló cerrojos en todas las ventanas. ¿Te imaginas ser el nuevo del barrio y que te cuenten esto? La madre del narrador al principio pensó que era una broma de mal gusto, incluso los acusó de racismo. Pero hay verdades que duelen más cuando las ignoras. Como cuando ves a tu hijo enfermo mejorar milagrosamente y sabes, en tu corazón, que algo sobrenatural está en juego. El comité no negocia, aceptas las reglas o te arriesgas a convertirte en otro recorte de periódico. Y créeme, nadie quiere aparecer en ese sobremanila. Lo más escalofriante es cómo normalizan lo anormal. Los adultos del barrio hablan de bendiciones con una sonrisa, pero sus ojos se nublan cuando pasa el tema del silbido. Es un secreto a voces que todos guardan, como esos vecinos que saben quién realmente mató al perro del barrio pero nunca lo dicen en voz alta. Y cuando llega alguien como Holden, que pregunta demasiado, todos cambian de tema rápido. Porque algunos monstruos prefieren esconderse a plena vista, detrás de cortinas cerradas y sonrisas tensas. Era cuestión de tiempo antes de que alguien como Holden apareciera. Un chico de 12 años con la curiosidad más peligrosa del mundo, la que ignora las advertencias. Debe ser un asesino psicópata, decía sobre el silbador, mientras jugaba con la llave que robó del cuarto de los padres. Ñola y el narrador lo sabían, algunas preguntas no deben responderse, algunos sonidos no deben investigarse. Pero Holden ya había decidido mirar. Y cuando bajó la cortina a las 3:03 de la madrugada, el silbido se detuvo en seco, como si siempre hubiera estado esperando por él.
Lo que vio Holden lo dejó paralizado, labios sangrantes, ojos desenfocados y un charco de orina a sus pies. Pero el verdadero horror vino después. De pronto, la casa entera se convirtió en una caja de resonancia, golpes en puertas, ventanas, paredes. «¡Policía!», gritaba algo con voz de madre desde afuera, imitando perfectamente el tono de suplicio. El narrador abrazó a Ñola con fuerza, cegándola, pero era demasiado tarde para Holden. Su error ya estaba hecho. Ahora la entidad jugaba con ellos, moviéndose alrededor de la casa como un depredador probando los barrotes de una jaula. ¿Qué hace un niño cuando enfrenta lo imposible? Holden eligió negociar. «No lo diré, por favor, vete», suplicó entre lágrimas. Y funcionó, temporalmente. Los golpes cesaron, dejando solo un suave repiqueteo en la ventana contaminada. Pero todos en esa sala entendieron la verdad: Holden ya no era Holden. Algo se había llevado su esencia al otro lado de la cortina. Y lo peor, ¿qué pasaría si la próxima vez era Ñola quien miraba? El padre, agarrando un bate de béisbol, juró que nada entraría esa noche. Pero todos sabían que algunas cosas ya estaban dentro, desde el principio. La luz del amanecer llegó, pero no trajo consuelo. Holden y su familia se convirtieron en sombras de lo que fueron, moviéndose entre cajas de mudanza con movimientos mecánicos, como marionetas con los hilos cortados. Sus ojos, esos ojos vacíos que ni siquiera parpadeaban ante el sol. El narrador y Ñola los observaron desde la ventana, notando cómo la maldición los consumía por dentro. «Un millón de pequeñas tragedias», susurró su padre. «Porque el barrio da, pero también quita». Y lo que le arrebató a Holden no era algo que pudieran empacar en un camión. ¿Te has preguntado qué harías por tu familia? El narrador lo piensa cada noche cuando oye el silbido. Si hubiera sido Ñola quien miró, ¿habría tenido el valor de no seguir su mirada? Algunos lazos son más fuertes que el miedo, más poderosos que cualquier advertencia. Pero en este barrio, el amor puede ser tu perdición. Porque cuando amas a alguien, compartes su carga y sus maldiciones. Ahora las llaves de las cortinas no solo se esconden, se entierran. Y los invitados nocturnos son cosa del pasado. El silbido sigue llegando, puntual como la muerte. Pero hay un nuevo sonido en la casa, el crujido del piso cuando el narrador revisa, por 20ª vez, que las cortinas estén selladas. Su padre se unió al comité de bienvenida, pero ahora lleva una carpeta más gruesa. Y Ñola. Ñola respira fácil, corre en el jardín y ríe como si el horror no existiera. Esa es la verdadera magia del barrio, te hace elegir entre la ignorancia feliz y la verdad devastadora. ¿Cuánto tiempo podrán mantener el equilibrio? Porque el silbido es paciente, y siempre habrá otro Holden. Este barrio es un espejo oscuro de nuestros propios pactos cotidianos. ¿Cuántas verdades aterradoras ignoramos a cambio de nuestra pequeña porción de felicidad? Como cuando miramos hacia otro lado ante las injusticias, o sonreímos en fiestas donde sabemos que hay depredadores. El silbido nocturno es solo la manifestación más pura de ese contrato no escrito, prosperidad a cambio de silencio. Y todos, en el fondo, tenemos nuestro propio sobre Manila que preferimos no abrir. El verdadero genio de este horror está en lo que no vemos. Stephen King diría que el monstruo más aterrador es el que imagina tu mente, y tiene razón. ¿Qué vio Holden exactamente? Nunca lo sabremos, y eso es más potente que cualquier descripción. Porque cada lector completará el vacío con su propio trauma. Es el mismo principio de esos ruidos en tu casa a las 3 de la madrugada que atribuyes al viento, hasta que dejas de hacerlo. Hay una pregunta que quema más que todas: ¿vale la pena el intercambio? Ñola respira, Holden está vacío, y los padres duermen con llaves bajo la almohada. Pero el precio más insidioso es la normalización del miedo. Cuando el narrador revise por 21ª vez las cortinas esta noche, pregúntate: ¿a qué cortinas invisibles te has acostumbrado tú en tu vida? El horror no son los silbidos en la noche, sino las verdades que aprendemos a no escuchar. La próxima vez que escuches un ruido a las 3:03 de la madrugada, mira hacia la ventana. No, en serio, mírala bien. Fíjate si las cortinas están completamente cerradas, o si hay un pequeño espacio, apenas 1 centímetro, por donde algo podría estar mirándote a ti. Porque el verdadero terror no es el silbido, ni siquiera lo que vio Holden. Es darte cuenta de que llevas años viviendo en tu propio barrio encantado, ignorando tus propios silbidos nocturnos. ¿Qué historias guardarías en tu sobre Manila? ¿Crees que serías más lista que Holden? Todos lo creemos, hasta que la curiosidad nos gana. Porque el monstruo más peligroso nunca es el que golpea tu puerta,
es el que ya vive en tu cabeza, susurrándote que mires cuando sabes que no debes. Y ahora, cada vez que escuches ese da-da-da-da-da-dum en la noche, sí, lo escucharás, te preguntarás, ¿son solo los vecinos, o es el comité de bienvenida llegando para ti? Se suponía que sería un simple paseo por el bosque, de esos que uno hace para despejar la mente. Pero lo que encontró entre los árboles no era nada natural. La criatura no era exactamente invisible, era como si la realidad se negara a existir a su alrededor. Donde pisaba, no había pasto, ni viento, ni sombras. Solo un vacío que dolía en los ojos por lo antinatural que era. Cuando aquellas garras invisibles lo atravesaron, no sangró, pero sintió algo peor, como si una parte de él hubiera sido arrancada y se la hubieran llevado. El café ayudó, al principio. Una taza caliente y ya se sentía más entero, como si el líquido llenara los huecos que la criatura había dejado. Pero solo era un espejismo, un curita en una herida que iba mucho más allá de la piel. El verdadero horror aún estaba por llegar, porque esa cosa no se había ido, solo estaba esperando a que bajara la guardia. ¿Y lo peor? No quería su cuerpo. Quería algo mucho más valioso. ¿Alguna vez has sentido ese pellizco de miedo cuando te das cuenta de que olvidaste algo importante, pero no logras recordar qué? Multiplícalo por 1000. Así se sentía él todo el tiempo ahora, como si pedazos de su vida se escurrieran entre sus dedos. Y la criatura, allá afuera en las sombras, lamiendo sus labios invisibles mientras saboreaba cada fragmento robado. El café no la detendría por mucho tiempo, y él no tenía idea de lo que se venía. Al principio fueron cambios pequeños, como si el universo estuviera jugando al ¿notas la diferencia? El auto del vecino que juraría era azul marino ahora era negro azabache. Fred, el de contabilidad, de repente siempre había sido Dan. Cosas que podías atribuir a la mala memoria, hasta que un día fue al baño en pijama y terminó orinando frente a una parada de buses llena de gente. Ese día supo que el terror había escalado a algo que no podía ignorar. ¿Te ha pasado eso de despertarte y por un segundo no reconocer tu habitación? Imagina vivir eso con cada esquina de tu realidad. Cuando revisó el calendario después del incidente del baño público, descubrió que faltaban 3 meses en su memoria. 3 meses devorados por la criatura, como si alguien hubiera arrancado páginas de su diario de vida. Lo más aterrador era no saber qué más había perdido. ¿Risas? ¿Secretos? ¿Momentos que nunca podría recuperar? El café ya no bastaba para ocultar el miedo. Cada mañana revisaba obsesivamente la fecha, los nombres, los rostros. Pero las reglas del juego habían cambiado. Ahora la entidad no solo robaba su pasado, sino que jugaba con su presente. Y en las sombras de su casa, empezó a escuchar susurros que coincidían con los latidos de su corazón, como si algo estuviera contando los segundos para su próximo ataque. En medio del caos, apareció Mar como un faro en la niebla. Se conocieron por teléfono, y aunque él apenas recordaba esa llamada, algo en su voz le hizo sentir que ya la conocía de toda la vida. Irónico, ¿no? Justo cuando perdía pedazos de su mente, el universo le daba a alguien que parecía encajar en los huecos que la criatura le dejaba. Pero el horror seguía ahí. ¿Cómo explicarle que no recordaba su primera cita, su primer beso, los secretos que ella creía que compartían? Imagina enamorarte 2 veces de la misma persona. Primero, cuando todo es nuevo y emocionante. Luego, cuando ya conoces su risa de memoria pero tienes que fingir que es la primera vez que la escuchas. Él vivía en una extraña dualidad. Por un lado, el miedo constante a que Mar notara sus lagunas mentales. Por otro, la dulce ventaja de saber que esta mujer sería importante en su vida. Como leer un libro por segunda vez, sabiendo que pasará pero disfrutando cada página como si fuera nueva. Las noches con Mar eran su ancla contra las sombras que lo acechaban. Cuando estaban juntos, casi podía olvidar los saltos en el tiempo, los nombres que cambiaban, la criatura hambrienta. Casi. Porque en los momentos más íntimos, cuando ella le susurraba te amo, él no podía evitar preguntarse, ¿ya le había respondido eso antes? ¿Cuántas veces había vivido este mismo instante sin recordarlo? El amor era su salvación y su tortura. El día que descubrió que tenía un hijo de 2 años fue como recibir un puñetazo en el alma. El niño corrió hacia él gritando, papi, con una confianza que le partió el corazón. ¿Cómo explicar que no recordaba su primer paso, su primera palabra, las noches en vela? La criatura no solo le robaba tiempo, le robaba los momentos que definen la vida de un padre. El terror aquí no era sobrenatural,
era verse reflejado en unos ojitos que lo adoraban y no reconocerse en ellos. ¿Sabes ese miedo ancestral de no estar a la altura como padre? Multiplícalo por infinito cuando descubres que has estado ausente en tu propia casa. Aprendió rápido, observaba a Mar interactuar con el niño y copiaba sus gestos, como un actor estudiando un papel. Juega con él así le gusta que le lean, memorizaba cada detalle con desesperación. Lo más cruel era que, en algún lugar de su mente fracturada, esos recuerdos existían, pero estaban secuestrados en las sombras de la criatura. El café ya no bastaba para el miedo que sentía al acostar a su hijo. ¿Despertaría mañana encontrándose con un adolescente? ¿O peor, con un extraño que lo llamaría abuelo? Aprendió a vivir en estado de alerta permanente, grabando cada risa, cada llanto, como si fueran los últimos. Porque en su mundo, literalmente podían serlo. Y mientras el niño dormía, él revisaba las fotos del teléfono una y otra vez, tratando de memorizar una historia de amor familiar que no recordaba haber vivido. El tiempo empezó a resbalarse entre sus dedos como arena mojada. Donde antes había meses entre cada salto, ahora eran semanas, luego días. Cada cambio lo dejaba más perdido. ¿Era martes o jueves? ¿Había almorzado ya? ¿Estaba hablando con su jefe o con un completo extraño? El horror ya no venía de la criatura, sino de su propia mente convertida en laberinto. Solo un ritual lo mantenía cuerdo, mirar caer la nieve por la ventana, esos copos que siempre seguían el mismo camino hacia el suelo, predecibles en un mundo que ya no lo era. Imagina despertar y que tu vida sea como un libro con las páginas revueltas. Hoy página 120, primer día en el trabajo, mañana página 45, vacaciones en la infancia, pasado página 210, una escena de hospital que no quieres leer. Así vivía él, saltando entre versiones de sí mismo mientras la criatura se relamía en las sombras. Lo único constante era el frío, ese invierno eterno en sus huesos que no era por la temperatura, sino por el miedo a terminar como esos ancianos que olvidan hasta respirar. Pero había un patrón extraño, cuanto más feliz era el momento, más rápido se esfumaba. Como si la criatura prefiriera saborear su alegría antes que su dolor. Las noches abrazando a Mar duraban un parpadeo, los segundos de vergüenza en el baño público parecían horas. Aprendió a odiar su propia felicidad porque era sinónimo de pérdida. Y sin embargo, cuando veía nevar, por un instante todo se detenía. Quizás porque incluso los monstruos necesitan hacer una pausa para admirar la belleza. El chico de cabello revuelto lo miró con una mezcla de curiosidad y ternura. «Abuelo, ¿no te acuerdas? Soy tu nieto». En sus ojos no había miedo, sino una comprensión que cortó la respiración al anciano. Por primera vez en años, alguien lo veía. Realmente lo veía. El muchacho sostenía un cuaderno lleno de garabatos y teorías sobre criaturas sobrenaturales. Ironías del destino. Justo cuando creía estar completamente solo, su propia sangre resultaba ser un cazador de horrores. «Tienes algo en la nuca», murmuró él. Adolescente, acercándose con la cautela de quien examina una reliquia antigua. Sus dedos trazaron un círculo invisible sobre la piel del abuelo. Como un parásito de otro plano dimensional. La descripción era tan absurda que debería haber provocado risa, pero en ese cuarto lleno de sombras, sonó más veraz que cualquier diagnóstico médico. El nieto no necesitaba pruebas, llevaba años viendo a su abuelo perderse en el tiempo como un reloj roto. Juntos idearon un plan descabellado. 50 cajas bajo la escalera, cada una con notas de momentos distintos. Un mapa de la locura. Mientras el abuelo escribía frenéticamente, el chico devoraba libros ocultistas. Hubo un momento mágico y aterrador, cuando el nieto leyó en voz alta, «Micro, beta, micro y sus vástagos se alimentan del tiempo humano». Se miraron en silencio. La criatura tenía nombre. Y lo que tiene nombre, puede ser derrotado. El taller del nieto parecía sacado de una película de terror y ciencia ficción fusionadas. Diagramas de criaturas cósmicas pegados junto a ecuaciones cuánticas. «No es un parásito cualquiera», explicó el joven señalando un dibujo que hacía sangrar los ojos de tan retorcido. «Es un vástago de micro, beta, micro, una entidad que se alimenta del tejido mismo de la realidad». El horror aquí no era la criatura, sino entender que llevaba décadas viviendo como un banquete ambulante para algo que ni siquiera pertenecía a este universo. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que existe entre los pliegues del tiempo? Con ciencia, magia y una dosis de locura. El nieto había reunido un equipo, físicos teóricos, un sacerdote escéptico, hasta un hacker que creía en fantasmas.
Juntos diseñaron un despertador cósmico, un aparato que emitiría frecuencias capaces de hacer visible lo invisible. El miedo era palpable cuando conectaron los electrodos a la cabeza del abuelo. «Dolerá», advirtió el nieto. Pero después de perder trozos enteros de su vida, el dolor físico parecía un precio ridículamente bajo. El momento de la verdad llegó frente a un espejo especial. Cuando activaron el dispositivo, las sombras detrás del abuelo cobraron forma, 6 garras espectrales clavadas en su nuca, un cuerpo translúcido que se enroscaba alrededor de su alma como una serpiente de humo negro. Lo más perturbador no era su aspecto, sino como parte de la criatura parecía estar hecha de los propios recuerdos robados del abuelo. Cada fragmento de tiempo devorado brillaba dentro del parásito como luciérnagas atrapadas. Y entonces el nieto pronunció las palabras que cambiarían todo: «Podemos sacártela, pero perderás todo lo que te robó». La silla parecía sacada de una película de terror, con electrodos y cables retorciéndose como serpientes metálicas. «No es electroshock terapéutico», aclaró el nieto mientras ajustaba los electrodos en las sienes del abuelo. «Es más como enseñarle a tu sistema nervioso a gritar tan fuerte que el parásito no lo soporte». El horror no estaba en el dolor que vendría, sino en la advertencia previa. Al liberarse, reviviría cada momento robado, en orden aleatorio y a cámara rápida. Una sobredosis de existencia concentrada. Cuando el interruptor se accionó, el mundo estalló en llamas blancas. No era dolor físico, sino la agonía de vivir 10 vidas en 10 segundos. Vio a Mar joven riendo en un parque, luego a Mar vieja muriendo en un hospital, después a su hijo naciendo, a su nieto escribiendo, a sí mismo llorando en la ducha. Cada recuerdo regresaba como un puñetazo en el alma. Lo peor era ver los momentos felices sabiendo su final, como leer un libro empezando por el epílogo. El parásito se retorcía en el espejo, sus garras desprendiéndose una a una, pero el precio era claro. Para sanar, debía sentir todo el miedo y la alegría que había evitado. En el clímax, cuando el grito del abuelo hacía vibrar los vidrios, hubo un destello cegador. Después, silencio. El nieto lo encontró desplomado, con lágrimas secas en las mejillas y una sonrisa triste. «Está hecho», susurró el anciano. En el espejo, las sombras detrás de él estaban limpias. Pero ahora cargaba con el peso de todos sus recuerdos, hermosos y terribles, en el orden correcto. La cura era peor que la enfermedad, la memoria perfecta de un hombre que había vivido demasiado. El bosque olía a tierra mojada y hojas frescas. De pronto, estaba allí otra vez, como si los últimos 40 años hubieran sido un sueño febril. Pero esta vez, cuando la criatura emergió de entre los árboles, ese vacío que doblaba la realidad, algo era distinto. La entidad se detuvo, giró su cabeza invisible hacia él, y retrocedió. Ahora eran sus sombras las que hacían huir al monstruo, porque llevaba consigo el olor a quemado de un alma que ya no era sabrosa. El círculo se cerraba, el depredador había creado a su propia presa indeseable. El teléfono sonó exactamente como lo recordaba. Mar al otro lado, con esa excusa tonta para hablar. ¿Sabes si la lavandería cierra a las 6? Antes habría sentido alegría. Ahora conocía el peso de amar a alguien cuyo final ya has visto. El horror ya no venía de perder momentos, sino de recordarlos todos con una claridad brutal. Tomó aire antes de responder, sabiendo que esta vez viviría cada instante en orden cronológico, sin saltos, sin escapes. La maldición era también un don, por fin podría estar presente en su propia vida, incluso cuando doliera. Mientras charlaba con Mar, sus ojos se posaron en la ventana. Afuera no nevaba, era verano, pero juró ver un copo solitario flotando en el aire caliente. Un guiño del destino, o tal vez su nieto, en algún momento del futuro pasado, diciéndole que todo saldría bien. Colgó el teléfono con una sonrisa resignada. Ahora entendía la verdad, algunos monstruos no se vencen, se domestican. Y la memoria, aunque duela, es el único antídoto contra el olvido. La próxima vez que sientas un escalofrío inexplicable, cuando notes que tu memoria falla en detalles pequeños, o cuando te encuentres perdido en un lugar que debería ser familiar, pregúntate, ¿estoy realmente solo? Porque hay sombras que se alimentan de instantes robados, criaturas que mastican los bordes de tu realidad mientras beben tu café frío. El verdadero terror no es olvidar, sino descubrir que algo ha estado recordando por ti. ¿Crees que esto es solo una historia? Abre tu álbum de fotos. Mira esa imagen donde jurarías que estabas usando una camisa roja, pero claramente es azul. Revisa ese mensaje antiguo donde alguien te llama por un nombre que nunca tuviste. El horror no siempre grita,
a veces solo susurra entre los pliegues de tu vida cotidiana. Y ahora, cada vez que veas nevar, te preguntarás, ¿es solo clima, o es el universo reacomodando los recuerdos que algo ha dejado caer? Si disfrutaste esta aterradora historia, asegúrate de suscribirte al canal para más relatos escalofriantes. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos vídeos. Mantente seguro por ahí, nunca sabes quién podría estar observando.